Dios le bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo fue su día, este día precioso de domingo de Ramos? Todas las iglesias tuvieron, espero, un día maravilloso. Mi iglesia del Calvario, mi hijo y yo, pues, y todos los que fuimos hoy, pues tenían la hermana de la pastora, Vivian Pérez, pues es pastora también, y esa fue la que predicó hoy. Tremendo mensaje, y nos gozamos todos. Y de ahí pues salimos a almorzar algo y a gozarnos en compartir conmigo. Mi esposa llega mañana, ahora por ella. Ha estado en Panamá cuidando o bregando con la situación de su papá y tuvo un accidente y ya está en su casa. Y ore por todo porque tuvimos un día maravilloso. Quiero decirles que hoy me doy cuenta, este Facebook lo estoy haciendo porque estando en donde estuvimos en lo que llama Montelledra, ahí donde está el Marshall y teatros y todas esas cosas, y Food Court. Estando allí, pues Dios me habló de la necesidad de hablarle al pueblo ante lo que está ocurriendo en los aeropuertos, la confusión que hay en todo el país, la marcha esa que hubo solapadamente y conmovida por enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de nuestra nación, por personas que están infectadas con el virus del poder. Y esas cosas alguien tiene que aclararlas. Además de eso, fuimos, mi hijo me pidió que quería ver una película que habla del fin del mundo. Y quiero decir que es la segunda de estas que en los últimos meses veo. Y en ambas, Dios ha enviado un mensaje subliminal, bregando con la apatía y la animosidad que hay en las películas de Hollywood, que las compañías cristianas han tenido que formarse, compañías cristianas, para poder bregar con esto. Y los artistas como Mel Gibson y otros más que se han convertido, le han hecho la vida imposible y han tenido que preparar, y aunque Hollywood se está cayendo en canto, han querido seguir una trayectoria de animosidad contra la iglesia y contra el mensaje de Cristo. Bueno, pues en estas dos películas que yo fui a ver junto con él, ya yo hablé de eso nosotros en uno de los programas anteriores. En uno de los programas anteriores hablé de eso y me recuerdo que les hablé de que el mensaje, aunque allí no se hablaba abiertamente de la venida de Cristo, pero se hablaba del fin del mundo y cómo el mundo se había destruido y que tenían un lugar específico donde estaban tratando de la gente cobijarse. Y yo, junto con otros hermanos que nos encontramos allí, vimos lo que Dios estaba haciendo en una forma sabia, sagaz, inteligente, en una forma especial y subliminalmente llegar a la conciencia de la gente, porque el tema era el fin del mundo y buscando un lugar de refugio. Y aunque no se trató tanto la Biblia, el que estaba allí sabía que era Dios hablando. Pero además de eso, en esta que vimos esta noche, que tenía que ver con el fin del mundo también, entonces se trata todo de que están buscando una persona que tiene la solución fuera de este mundo, todas estas cosas, cómo pueden salvar el mundo, porque el sol se está apagando y la humanidad va a desaparecer. Y aunque no se hace abiertamente y aparece una figura que es el único que puede hacer ese viaje espacial para buscar un sitio donde puedan conseguir lo que hace falta para trasladar, para salvar la humanidad, termina la película con un coro cantando música gospel y hablando de Jesucristo y hablando de lo que es el amor de Cristo. Entonces en ambas películas se queda el mensaje subliminal en una forma genial de que
estamos llegando al final de todo. Estamos llegando al final de la historia. Y una de las cosas que está cerca es la gran tribulación, junto con el rapto, el advenimiento de Cristo al levantar su iglesia. Y como dice Tesalonicenses, Pablo en 2 de Tesalonicenses, él habla de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, no podía manifestarse hasta que no hubiera la gran apostasía. Pero que una vez, eso era uno, pero lo más importante que impedía que se manifestara el anticristo, y que ahí completamente dice que la venida de Cristo y todo esto, habrá un tiempo de apostasía. Pero cuando habla de la aparición absoluta, la aparición del anticristo en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, porque el anticristo, el hijo de perdición, no podrá manifestarse hasta que lo que impide sea quitado. Y habla claramente que lo que impide que sea la señal de la gran apostasía viene primero, pero todavía no es el rapto de la iglesia. Pero ya está preparando el ambiente y aún el hijo de perdición está por aparecer, pero no puede aparecer porque algo lo impide. Y yo creo que muchos predicadores y compañeros de pastores y evangelistas y lo que sea, nos olvidamos que lo más importante en este tiempo es hablar la palabra. Y la adoración está bien, los cánticos, todo eso, pero lo más importante no es entretener a la gente, es educar al pueblo en la palabra y escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, y ellas son las que en ellas encontraréis el camino de la salvación. Y son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y dice la palabra en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, esa falta de esperanza bíblica, de enseñanza bíblica, ha creado una ignorancia. Y se está rellenando con cosas artificiales, se está rellenando con simplemente espectáculos, con toda clase de tecnología y está bien, y las cosas de adoración, pero dándole un énfasis al entretenimiento. Y las iglesias están ahí, muchas no están predicando y dando énfasis en la palabra. Entonces la gente está en una condición que prefieren irse a gastar. Bueno, yo me encontré, lo dije los otros días, estaba comiendo con mi familia en Moles Garden y me encuentro con una familia que estaban escandalizados porque fueron a oír en uno de estos, en el Coliseo ese que hay ahí, a ver un concierto, y había taquilla, la más barata era de $45, pero eso eran trepadas en gallinero. Pero según lo que esta familia me explica, abajo, las taquillas que quedaban, si tú querías estar al frente o en un lugar especial o algo así que tú pudieras tener mejor vista, eran a $245. Y yo me puse a meditar y quizás la intención es buena de los cantantes y las personas. Yo esta semana acabo de oír un concierto en Bellas Artes de Caguas y el cantante pues es un hombre que yo admiro, René González. Y ese hombre, y otro más que estaba, y Nixon Cruz, que se levantó en clamor y todo, y su familia, su papá era bien cerca de nosotros. Pero lo que me gustó era entrada gratis. Y tú puedes que suponga que si hace una ofrenda, si se recoge una ofrenda voluntaria, nadie puede criticar eso. Pero lo que yo estoy viendo es que detrás de estos cantantes que quizás no se dan cuenta, hay inversionistas económicos que están promoviendo estos conciertos, le dan algo que en el país, si son de otro país, o otra cosa que no le daría una cantidad, pero entonces ponen una cantidad de precios bajo la excusa de que hay que pagar el Coliseo. Entonces se hace exclusivo
Y hay excepción de personas, porque el que va con su familia, hermano, y hay gente que están haciendo un sacrificio porque los hijos lo inspiran y le exigen, y gastan, como decía ese hermano, la taquilla más barata era $45. Y que se recoja una ofrenda, yo no tengo problema con eso. Que haya gente que quiera auspiciarle eso, pero los mercaderes, los inversionistas que están detrás, que invierten la mano, controlan la finanza, le dan una cantidad bastante aceptable a personas que están en países donde hay necesidad, y luego que cubren todos esos gastos, entonces sacan provecho para su empresa de lo que son inversionistas, organizadores de eventos y toda esta bobería, y cobran un dinero, y ellos se echan, convierten esto en una especie, porque usted ve que todo es el soliceo, que todo es esto, y las taquillas. Entonces, en este caso, taquilla de $245, perdóname, dice, si el atalaya viene el mal venir, pues debe advertirle, hermano, algo anda mal. Entonces, cuando usted ve el ejemplo que dan estos dos cantantes, que son gente que yo conozco, bueno, que yo conozco de años, y hacen un concierto en ese salón de actos de Caguas, y cuando yo me pongo a ver el anuncio decía entrada gratis. Yo no estoy en contra, hermano, de que se haga una ofrenda, y si la entrada fuera algo que no fuera escandaloso, porque de esta forma el que no tenga el dinero no puede entrar. Y yo me puedo pensar, ¿cuándo los apóstoles, cuándo los grandes evangelistas de la historia, Gigi Ávila, Billy Graham, Tele Osborne, todo, puedo seguir por ahí por abajo, todos esos grandes hombres de Dios no cobraban entradas, sí levantaban un ofertorio? Y si alguno de ellos tenía un auspiciador millonario que le daba el dinero, no cobraban, ni ofrenda levantaban, pero en la mayoría eran hombres humildes y personas sencillas que predicaban la palabra. Roberto Fierro, yo nunca oí a un Roberto Fierro vender taquillas de $100 o lo que fuera de eso, pero usted nunca vio a Billy Graham, usted nunca vio a Tele Osborne, usted nunca vio a Gigi Ávila cobrando cientos de dinero para que lo oyeran predicar. Entonces, usted me quiere decir que estos espectáculos se están promoviendo y que no hay unos inversionistas que se están lucrando y abusando del pueblo y haciendo, que lo dice la Biblia, que no se discrimine. La iglesia decía, si viniera a tu iglesia, Santiago habló de esto, de que se le diera preferencia a una persona por el dinero, pues entonces eso era excepción de personas. Y yo, ¿sabe? Habrá gente que tienen gente que lo apoya y levantan una ofrenda. Pero ya cuando esto llega a un extremo, de que te tienen un precio especial si tú quieres reunirte con los cantantes detrás de la tarima, yo no sé dónde. Eso era el VIP. O si estás en lo que es la visión más grande, de donde tiene la mejor visión, pues eso estaban a 245, según el informe de esta familia. No es uno o dos, es la familia entera que está conmigo hablando. Entonces, luego tiene que el que no tiene eso, pues tiene que irse. Y todavía $45, mientras mucha gente va a la iglesia y para darle a Dios una ofrenda para ayudar a su iglesia, o no dan nada, o hacen lo que pueden dar, porque hay gente que no puede dar, no tiene trabajo. Yo me recuerdo cuando yo salí del seminario, yo aprendí a diezmar y ofrendar aún siendo inconverso con mi abuela y con mi madre. Y yo me recuerdo que me daban $10 de ofrenda en una iglesia. Y yo sacaba $1,000 para entregarlo de diezmo a la iglesia. Entonces yo estoy hablando aquí de la injusticia, del aprovechamiento. Entonces,
le hacen estas ofertas. Y yo creo que muchos de estos cantantes y estos predicadores, porque aquí estamos hablando no solo de cantantes, estamos hablando de predicadores que se dejan utilizar por estos inversionistas. Y entonces quiere decir que Cristo había que sacar taquillas para oírle en Jerusalén. Estamos hablando de la Semana Santa. Entonces yo admiro a aquellos que tienen recursos y lo que hacen es, la entrada es gratis. Y si quieren recoger una ofrenda y el pueblo quiere dar para ayudar, pues no hay nada malo en eso. Pero yo lo que estoy diciendo, hermano, que esto definitivamente, gente que ni ofrenda o se escandaliza cuando la ofrenda piden para ayudar el templo, para pagar esto, está bien. Uno da lo que uno, y lo que uno da, dice la Biblia, es voluntario y de corazón. Eso está en la palabra, en Éxodo 25. Cuando Moisés, Dios le habla de recoger ofrendas para el tabernáculo. Y le dice de corazón y voluntaria. Y luego habla de lo de oro, lo de plata, lo de cobre. Y entonces lo de cuero de ratón dice, nadie es muy pobre para dar. Pero lo primero que dice, voluntario y de corazón. Dios no quiere una ofrenda porque viene alguien y te dice de estos falsos apóstoles, porque hay gente que tiene ese título. Yo tengo mi interpretación por respeto, pero hay gente que han tomado ese título para tomar ventaja, tomar dominio, y nadie se atreve a decir nada. Y explotar financieramente, eso es igual de malo o peor. Acabo de oír en estos días una pastora que dice que ella subió al cielo y vio Los Ángeles y que allí hay un banco, una reserva especial, que todo el dinero que le den, usted le dé por más dinero, eso va a ir guardado en ese banco en el cielo. Eso es embuste. Eso es un engaño, hermano. Usted da lo que puede. La viuda dio lo que tenía. Y me siento inspirado en empezar hablando de esto en el programa, porque es algo que a veces no se habla. Pero entonces, el énfasis es que eso salga de tu corazón. Uno da de lo que uno tiene. Y tú das lo que mejor que puedes y lo haces de corazón y voluntario. Y no lo haces para que Dios te dé tanto o que resuene y que y te ponga de gracia. No, lo haces porque estás agradecido a Dios y haces lo que puedes. Y yo he vivido eso toda mi vida. Entonces, esas cosas hablan del tiempo de la apostasía. Y eso es parte de la apostasía. Eso que esa mujer dice, que subió al cielo y que vio Los Ángeles y que Dios le reveló que había una cuenta o un banco y que todo el dinero que le dieran a su ministerio, a su persona, a su ministerio, a su iglesia, eso iba a un banco allá arriba y que tú tenías esa cantidad guardada allá, que de eso Dios te iba a proveer. No, Dios te da lo que Él quiere conforme a su voluntad y tú das conforme a tu voluntad. Si lo haces de corazón y de buena voluntad, no lo haces obligatoriamente ni esperando nada. Entonces otros que le dicen que si le regala la casa, que si le da esto, que si... Mire, hermano, yo le puedo decir todas esas locuras que están pasando, que se levante una ofrenda, que Dios llama a ciertas personas a colaborar y de voluntad lo hagan. Eso está corto, está malo. Lo que está malo es engañar a la gente y ponerle un precio al mensaje. Y yo quiero que, si usted cree que estoy mal, pues ore por mí. Pero yo no vi a ninguno de estos hombres de Dios. More Cerulo, yo nunca sí levantó ofrendas y todas esas cosas, pero nunca lo vi pagando, pues estaba, me recuerdo que en la iglesia Osana tuvo 3 noches en Panamá, y sí levantó ofrendas. Parte de esa ofrenda que levantaban era para ayudar a la iglesia y el ministerio de él, pero nunca se levantó una taquilla para oír a un predicador en esa iglesia mientras yo estuve en Panamá, y ese caso fue de More Cerulo. Y él, aunque pedía ofrendas y todas esas cosas y todo, pero nunca vendió la entrada a sus campañas. Tele Obo nunca lo hizo. Billy Graham nunca lo hizo. Roberto Fierro, no me recuerdo nunca haber cobrado porque lo oyeran predicar. Y puedo seguir hablando. Moody, está hablando de él, Moody, y todos esos grandes hombres de Dios en su historia, los apóstoles y todo. Ok,
que se levante ofrendas, que se levante promesas. Mire, yo voy al maratón del Cadena del Milagro y pronto iré al próximo, y yo levanto voluntariamente ofrendas que la gente, promesas que hace la gente para ayudarlo en mantenerlo. Esta vez tuvieron que levantar dinero y no han podido terminar la carretera que lleva donde están los equipos, que quedó inservible. Y se levantan ofrendas y se hacen promesas, y la iglesia, eso no está mal, pero que no se engañe, que no se obligue a nadie, que no se le prometa lo que Dios no prometa, y que usted cierre de ustedes todo lo más que pueda. Mire, hermano, yo no es porque uno diga lo que, yo he sabido que Dios me dice, llévale a tal siervo de Dios, y en este caso era una emisora de radio, no voy a decir el nombre, y me dijo, eso hace años, me dijo, hubo una destrucción cuando hubo aquello del huracán Hugo, y Dios me dijo, el dinero había en el ministerio de lo que el pueblo nos había enviado. Dije, llévale un cheque de $10,000. Y cada vez que nosotros hemos podido ayudar a alguien, no ha tenido Dios que prometernos 20,000 cosas, porque Él ha dicho, Dios bendice al dador alegre, y todo esto. Pero esto es señal de la apostasía, el engaño, las falsas profecías, gente explotando la sensibilidad de la gente con profecías falsas, con promesas falsas, con mensajes que transgiversan la Biblia y la acomodan dentro del error. Eso fue lo que dijo el Señor: mirad que nadie os engañe. Y en los tres evangelios, en Marcos, en Lucas y Mateo, que son la recuperación del mensaje profético, Él dice claramente, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4, Lucas y Marcos. Y luego en el libro de 1 de Timoteo 4:1 dice, en los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, en este ambiente hay que tener mucho cuidado de lo que está pasando y las interpretaciones que está dando mucha gente por ahí, metiéndole miedo en exceso con todo lo que está pasando. Yo le voy en esta noche brevemente darle un significado profético a lo que está pasando. Primero, lo que está pasando en el Medio Oriente, darle una explicación clara del por qué el partido demoniocrático, que ya no es el partido demócrata, porque ese partido ha sido secuestrado por la extrema izquierda, socialista, comunista, los transgéneros, la comunidad LGTBQ, bueno, eso ha sido un secuestro, y que hay gente buena. Mi madre fue activista de ese partido, pero ese no es el partido demócrata. Y hay que ver también cómo se evolucionan las cosas. Ese partido, cuando comenzó, era el partido de los racistas. Ellos persiguieron a Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln fue el fundador del Partido Republicano, y Abraham Lincoln fue el que propuso y promovió la liberación de los esclavos. Eso le costó la vida. Entonces, cuando los demócratas eran al comienzo los Dixie Democrats, que eran los que controlaban las riquezas del algodón a través de los filigreses de ellos, y los demócratas eran el partido de los racistas. Cuando se vieron que eso les falló, ya para la década del 60, por ahí, empezaron a dar un virazón y cambiar su política. Ahora, en el tiempo actual, han sido secuestrados ese partido por los LGBTQ, los transgéneros, los izquierdistas radicales comunistas, socialistas, antisemitas, antijudíos, liberales al extremo de apoyar toda clase de perversión y apoyar convertir nuestros niños en transgéneros y infundirle la doctrina de Sodoma y Gomorra y tomar el control del Departamento de Educación de nuestra nación a través de esas uniones, la Federación Americana de Maestros y la otra, que son dos grandes, y controlan el sistema y le quitan al pueblo el derecho, a los padres, de educar a sus hijos. Y se han vendido. Han puesto un musulmán radical, enemigo de Israel, mentiroso, porque toda esa gente que está en ese movimiento islámico, en su libro del Corán, dice que si tú puedes, para adelantar la causa del gobierno islámico del mundo, porque no es una religión, el Islam es un movimiento político creado por un pedófilo llamado Mahoma,
y fue creando una situación donde hicieron estragos en el mundo. Cuando usted oye lo que sucedió con los turcos otomanos, que fueron los que esparcieron todo ese movimiento y al filo de la espada, siguiendo las creencias de Mahoma, del Corán, que dice que al infiel hay que matarlo, es el que no promueva o profese la fe islámica, lo que acaban de hacer ahora en Islam, gobernado por los ayatolás, que ya casi no queda ninguno, porque el juicio de Dios le cayó encima. Pues, vieron el olímpico, el luchador de lucha libre olímpico, que lo mataron, lo asesinaron, lo fusilaron. La hermana de un general, él la entregó porque se convirtió al cristianismo, y usted ve que ellos la ahorcaron, y su propio hermano, que era un general de la junta esa del grupo revolucionario. Entonces, eso es un movimiento político. Entonces, cuando usted ve, y yo les quiero decir, yo no soy seguidor de ningún hombre, pero creo bíblicamente que Dios quita y pone reyes, y eso lo dijo Nabucodonosor en el libro de Daniel, cuando él se convierte después de pasar por 7 años de locura, comiendo pasto, desnudo, pelú, a todas las uñas largas y arrastrado como un animal. Entonces, cuando Jesús, o Dios desde el cielo, el Señor desde el cielo, le devuelve la mente, y él viene en sí, se da cuenta que el Dios que es el Dios de Israel, Jesús, digamos Jesucristo en el día de hoy, pero lo que es el Dios de Israel, ese Dios quita y pone reyes, y él usa a quien quiere y saca a quien quiere. Y yo no tengo duda, usted puede criticarme, no me ofende, haga lo que le dé la gana, pero vive Jehová que hablaré lo que la Biblia y lo que Dios me enseña. Dios quita y pone reyes, y Dios usa, dice que escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios usa, en el caso de Israel, Dios le dice en el libro de Génesis, lo dice claramente, y lo dice totalmente claro, hermano, la promesa que le hizo a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante, y dice esto: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero mire lo que dice luego en el verso 3: bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y verán y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa última profecía que dice ahí se cumplió cuando envió y vino Jesucristo a morir por nuestros pecados, y a través, porque recuerda, María era judía y José era judío. Entonces, y David, que es de la descendencia de David, era judío, y a través del pueblo judío, a través de la bendición de Dios para el pueblo de Israel, bendijo todas las naciones de la tierra, porque Jesús nació judío, y de ese pueblo vino el Redentor. Y ahora que estamos en Semana Santa, sería bueno que en los altares se oiga decir esto. Y bendijo la humanidad. El culto que esta mañana celebramos, yo quedé impactado. Mire, yo hace tiempo que no me siento esa cosa de, sí lloro y cosas, pero mientras se cantaba, al terminar el mensaje y durante el mensaje, yo las lágrimas bajaban, porque vivía la experiencia de años enteros, hermano, de todo el tiempo cuando la iglesia tenía el poder, la unción, cuando se predicaba la palabra sin temor y sin añadirle ni quitarle, cuando se seguía la tradición del profeta Micaías, que decía, vive Jehová, cuando vienen los profetas falsos de acá y le piden que le digan a lo que quieren oír, entonces lo que quiero oír acá, y él le dice, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me diga, si no le gusta, a quien no le guste. Y yo me sentí, cuando me encontré, creo que fue, bueno, en el food court, olvide eso, oré por un montón de gente y me encontré con una persona
un cristiano y su esposa me dijo, yo voy a oírlo esta noche porque yo no había oído esta enseñanza, hermano. Hay que volver a las enseñanzas, a enseñarle al pueblo. Está bien la adoración, está bien los cánticos, está bien las actividades, pero hermano, hay que tener palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente está confundida. Por un montón de gente metiendo miedo y diciendo cosas locas, como uno que anda diciendo que va a entrar un maremoto. Empezó diciendo que iba a llegar hasta el pueblo de las Marías. Ahora dice que va a venir por la costa. Que sí, puede haber un maremoto, pero que va a venir a arrasar con todo Puerto Rico, eso es exageración. Sí, va a haber de todo eso. Lo dice Jesús, de terremotos, pestilencia, guerra y rumores de guerra, nación contra nación, y bien claro, y habrá hambre, y habrá pestilencia, y habrá persecución. Todo eso va a suceder. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, mirad que nadie os engañe. Y dice el Señor, cuando vieres todas estas cosas aconteciendo, erguíos vuestros rostros. Yo puedo oír del mundo pecador, de los impíos, de los idólatras, de los hechiceros, de los santeros, de toda esta gente falsa que esté muerto de miedo. Pero Jesús, después que le pinta un cuadro de lo que va a pasar en el fin, los terremotos, las hambres, las pestilencias, guerra, nación contra nación, reino contra reino. Oye, hermano, y todas esas guerras y todo eso que iba a pasar. Mire, y hemos pasado cosas que no se habían sido sincronizado dentro de la verdad. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la cuestión de las Torres Gemelas que Dios reveló que iba a acontecer y pasó, y la guerra que vino de Irak y todas esas cosas. Todo eso estaba concentrado, condensado dentro del mensaje que él habló en Mateo 24, Lucas 21 y también en el libro de San Marcos 13. Entonces, pero hay un montón de gente metiéndole, ay, que si la gasolina está cara. Mire, dice que Jehová, el Señor nos dijo, no os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de vestir, porque si los lirios del campo se visten tan buenos, dice que Dios les proveerá de todo, de su riqueza en gloria. Quizás no podamos vivir en la riqueza y la abundancia de otros tiempos, pero dice que no habrá justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Y dice David, dice, aunque mi madre, en los salmos dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Meterlo, oh sí, van a haber momentos difíciles, pero eso es que el mundo esté estremecido, que tenemos que prepararnos. Este clamor del 7 de septiembre es un clamor para edificar, para preparar al pueblo, para lo que viene, no aterrorizarlo, no, preparar la iglesia, preparar las generaciones que tienen que venir, preparar los niños para las futuras generaciones y preparar la juventud para que vayan tomando los lugares nuestros. Este clamor es un lugar de meterle fe y espíritu de visión al pueblo, no de miedo, ¿no? Porque Jesús le dijo, cuando vieres todas estas cosas acontecer, sí, pelear por los niños. Me paró una mujer, me dice, una hermana, una anciana, me dice, hay que luchar y hay que clamar este clamor, hay que clamar por los niños, hay que clamar por la juventud, hay que clamar por nuestros gobernantes. Hay que clamar por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Hay que clamar por nuestra nación de los Estados Unidos, que ha sido un instrumento para llevar el Evangelio en todos estos años. Y que después de 4, 8, 12 años de Obama, un enemigo de la fe, un radical liberal y con un corazón de haber estudiado 5 años en una madra, su corazón está lleno de error, y después 4 años de un enemigo de la fe, un Biden que promovió el homosexualismo, le entregó a los sindicatos radicales y extremistas de la moral, en contra de la moral, se lo entregó al sistema educativo. Se abrieron las compuertas completas, se permitió, nada más que para quedarse en el poder, se cogió y se abrieron las fronteras y se nos metieron 21 millones de personas. Entre esos 21 habría gente buena, pero entró un montón de criminales, de violadores, de traficantes humanos, de traficantes de droga.
nuestros niños. Hubieron, manos, cuando este hombre, Trump, llegó al poder, se registraron ya que habían miles, pero miles, más de 100 y pico de mil niños que habían sido entregados a los traficantes humanos para vender sus órganos, para prostituirlos. Todo eso se entró porque unos políticos, ya no demócratas como los que mi mamá participó en eso, cuando era otro asunto, era otro tipo de dirección política, otra visión, ¿no? Entonces, cogieron y abrieron las fronteras y dejaban entrar a todo el mundo, vaciaron las cuentas de los bancos, del dinero del pueblo, para mantener esa gente. La mayoría de ellos era gente que venía con otra, había gente buena, pero tú no desviste un saco para vestir otro, decían los católicos. Cogieron y vaciaron las arcas como en Minneapolis, como en Massachusetts, en los estados totalmente democráticos. Cogieron y le entregaron los hoteles, mientras la gente verdadera, nuestros veteranos, estaban muertos de hambre, durmiendo en las calles. Y todo porque querían quedarse en el poder. Y luego cuando este hombre viene y trata de cumplir, y trata de detener que sigan endoctrinando a nuestros hijos, en las universidades las convirtieron en enemigas del pueblo de Israel, los llenaron de profesores comunistas, antisemitas, anticristianos, antimoral, y luego vaciaron las arcas, cogieron el dinero para meter, mire, en Nueva York los metían en el Roosevelt. Yo nunca en mi vida pude quedarme, eso valía como $500 por día, o 300, yo creo que había de 500, y la gente que metían allí, hermano, después le daban miles de dólares, tarjetas de crédito, le pagaban esto para que esto, aquello. Hermano, está bien que se ayude, pero se hizo con un propósito malevo de crear unos constituyentes comprometidos, y luego violaban mujeres, violaban niños, mataban gente, le daban licencias en California y en otras partes de los Estados Unidos, le daban licencias a gente que no eran ni sabían hablar inglés, que no eran ni ciudadanos, no eran ni estaban pasando por el proceso como residentes, nada, eran ilegales completos. ¿Y cuánta gente mataron en las carreteras? ¿Cuánta gente dejaron destruido? ¿Cuántos criminales? El último que mató a esta muchacha en estos días. Y hablan entonces de la muerte de aquella mujer que nadie se goza, de aquella mujer que estaba usando el carro en Minneapolis para tirárselo encima a los ICE o los elementos que estaban controlando los inmigrantes, que estaban buscando, y posiblemente se cometieron alguna injusticia. Pero convertir en héroes unas personas que se metieron a donde no tenían que meterse, a tirarle el carro a los hombres, y se para un hombre y trata a uno de los agentes de ICE, los trata de sacar del carro, la mujer lo lleva arrastrado porque se había tirado el carro a otros, y frente a ese carro había uno, y el tipo, al ver que el carro venía para él, eso se da en las cortes, pero provocaron una situación para convertir mártir. Lo mismo hicieron con George Floyd. Esa es una persona que era una persona que la engatusaron. Su alegado trasfondo, alegadamente, no era kosher, no era la mejor persona, era un hombre lleno de problemas, y provocaron una situación para convertirlo en un mártir. Eso se hace. Y ahora, bueno, y el que lo haga mal, pues que lo pague. Pero eso no conlleva lo que están haciendo, que están tratando de impedir que se saque de las calles a violadores, que han violado a niñas, que han violado a jóvenes, mire, ahora en Minneapolis se robaron esos somalíes que estaban ilegalmente aquí metidos, miles de ellos. Se robaron $2 billones que tienen en bancarrota a los estados, tanto en Massachusetts como en Minneapolis. Y había que ponerle el freno porque Dios dice que hay que tener ley y orden. Y estas personas, se alega que el gobernador de allí, el señor que fue el compañero de Kamala Harris, el gobernador de allí, pues necesitaba los votos de los somalíes. Porque lo que se estaba creando, y hágalo quien lo haga está mal, se estaba creando un sistema para quedarse en el poder, hermano, y poder votar al mismo diablo. Y hágalo quien lo haga, no se puede permitir.
Y hay gente buena allí. Pero hermano, en medio de la situación que estamos viviendo, cuando surge esta guerra, hermano, estamos hablando de un país que es Irán, no del país persa que lo era como lo era antes. Un país gobernado por unos locos, unos religiosos teocráticos, unos criminales, unas personas que han matado por protestar en la calle, gente desarmada, mujeres y hombres y niños, más de 30, 40 mil personas que se conozcan, porque se sabe que pasa de los 30 mil o posiblemente más de 40 mil. Linchan a una mujer joven y su propio hermano, un general de la guardia esa que tienen revolucionaria, la entrega y ponen y abiertamente para meterle miedo al pueblo, se hace público. La matan, la ahorcan, o como hicieron con este hombre que era un luchador y gana las olimpiadas, lo que sea, y en vez de venir y premiarlo porque se opuso, porque no quiso cantar el himno de una nación que no es la de él, porque esos fueron los islámicos que se adueñaron del vacío que quedó cuando el Shah de Irán fracasó y el pueblo, lo que pasó en Cuba con Fidel Castro, lo que pasó con Maduro y con Chávez y con toda la gente de estos diferentes países, que la gente se frustra y coge lo primero y estos son más mentirosos que ninguno, porque esto es su libro más sagrado, el Corán. Dice que si tú mientes y tú dices, haces una barbaridad y tú matas por eso, tú vas derechito para el cielo y tienes 70 vírgenes. Es decir, el mentir, por eso yo no creo que se debe negociar nada con esa gente, porque son unos mentirosos, son una gente que están acostumbrada a que ese Dios que no existe, Alá, no existe, y un profeta que fue un pedófilo, sigue en su enseñanza que le dio el diablo, que se cogió de algunas cosas del cristianismo a 300 años después que Cristo estuvo en la tierra y resucitó, y se fue, y murió y se resucitó, y se fue al cielo. Y crea este hombre metido en una cueva por allá, una religión nueva. Y coge del Torá, y coge del cristianismo, y de todo que el diablo le metió en la cabeza. Y eso está en ese libro, y ese libro dice que en una parte específica, tengo ese libro aquí guardado. Y le digo, me lo entregó un líder de ellos. Y le quiero decir que lo que ocurre en todo esto, mis amados hermanos, es la realidad. Que esta gente puede mentir, a las mujeres que son violadas las acaban de violar y las acaban de matar, y al que violó lo dejan suelto. No puedo entender cómo unas llamadas feministas pueden apoyar ese sistema, que la mujer no vale nada, que el hombre puede decirle 3 veces te divorcio y mandarla al infierno y tratarla como peor que un animal, y que estaban desarrollando una bomba atómica. Y esa gente no tienen temor de Dios, no tienen escrúpulos. Mire, le cayeron encima a sus propios, a Arabia Saudita, a Qatar, a Dubái. Le cayeron encima a cuanto país está alrededor de ellos árabes, musulmanes. Le cayeron encima, le tiraron cohetes y le han destruido y han matado gente. Ahora se unieron también a ellos los individuos estos somalíes, los Chantel, los que vienen, los que están, los Houthis, que están allí por esa área esa área de Somalia y de toda esa área, y están bombardeando a Israel. Esa gente no tiene temor de Dios, esa gente son peor que los animales, que uno tiene que orar porque se están convirtiendo, hermano, y eso es lo que tiene furioso a esa religión. Se están convirtiendo por miles. Líderes de ellos, ayatolás de ellos, han tenido revelaciones donde Cristo se le ha presentado y están absorbidos por el odio, por el poder que quieren. Hermano, Dios se está moviendo, la gloria de Dios, y Dios está respondiéndole a ese pueblo. Y esa guerra es una guerra, una etapa de lo que Dios está cumpliendo con el pueblo, los persas de Irán. El pueblo persa, que no habla árabe, que habla su propio idioma, que esa es su nación. Y estos fanáticos islámicos se apoderaron cuando cayó el Shah de Irán en 1979. Ellos estaban desesperados porque él había cometido sus errores y había sido un dictador, pero nunca como estos locos.
Entonces hicieron lo mismo que han hecho los cubanos, que hicieron los alemanes con Hitler, cuando vieron su país después de la Primera Guerra Mundial destruido. Pues eso mismo hicieron. Agarraron el primer loco que aparecía, que les prometía el cielo y la tierra y la prosperidad, y se dejaron engañar. Y no sabían lo que se estaban metiendo. Como tampoco los alemanes, como tampoco los chinos con Mao Zedong, como tampoco los italianos con Mussolini, como tampoco los rusos con Stalin, con Lenin, con Khrushchev y con este loco que tienen ahora disfrazado de demócrata, de democracia, cuando lo que es un criminal y un asesino. Y tiene la iglesia religiosa de los ortodoxos rusos apoyando toda esa mentira. Entonces, es la misma cosa repetida. Y es todo lo que prometen estos políticos, que hay que orar a Dios y pedirle a Dios que nos guíe, que escojamos lo mejor. Pero entonces se apoderaron de ese pueblo, le han obligado a ser musulmanes. Pero lo que no sabe, que una de las razones que empezaron la gente a protestar es porque hay un avivamiento dentro de esa guerra, dentro de esa parte de Irán, donde están los persas, que son una mayoría. Mis hermanos que me están escuchando vieron esto, mataron de 30 a 40 mil, y el Papa condena la guerra, pero no abre su boca para condenar el masacre que están haciendo de cristianos, de gente por miles que se convirtieron en el avivamiento que está pasando dentro de esa guerra. Y eso pues, porque hay intereses religiosos. Y todo con todo el respeto que merezca. Pero el Papa León le cayó encima la queja, pero no lo he oído condenar los asesinatos, los crueles que han sido mujeres, que han sido ese luchador, un equipo de mujeres que estuvieron, creo que nadadoras o baloncelistas, no sé lo que era, decidieron volver, que no quisieron cantar el himno de estos criminales que gobiernan estos ayatolas. Pues los mataron, 4 de ellas creo, 2, creo que eran 6. Yo lo que sé es que 4 que regresaron las ahorcaron, hermano. ¿Y cómo el mundo puede hablar? Yo no creo en negociar con el diablo. Y esa gente son mentirosos, son criminales. Y ellos y una de las razones que le han caído encima a Arabia Saudita, le han caído a Kuwait, a Dubái, le han caído a la Unión Árabe Unida, que ha hecho pacto con Israel, Arabia Saudita, le han caído a toda esa gente, le han enviado cohetes destruidos. En Dubái le mandaron un cohete a un hotel completo, mis amados hermanos. Dele share a esto, y repítalo después. Yo he hecho esto porque veo la ignorancia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si son capaces de que el hotel más alto del mundo estaba en Dubái, le mandaron misiles y de esos aparatos que están mandando ahora, drones, y se vio el edificio en llamas, ¿no? Miles de personas están muriendo. Entonces usted dice que no se haga nada. ¿Tú sabes cuánta gente mató del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas en toda esa región? Varios miles de nuestro personal fue asesinado en momentos que mataron 500, 300. Cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron que metieron y cogieron a todos empleados de la embajada y lo tuvieron casi un año o más de un año prisioneros hasta que llegó Reagan. Y cuando se dieron cuenta que no podían jugar con ese hombre, lo soltaron. Pero mataron a algunos de ellos, los torturaron, los trataron como bestias, como animales, mataron, y les puedo hacer una lista de todos los sitios donde mataron cientos de soldados, gente que estaba en las embajadas. Todo esto son una gente que ninguno de los presidentes tuvo la valentía de meterle mano al maligno, porque la fuerza es para el maligno. Y Dios es varón de guerra, y Dios quita y pone reyes, y Dios es un Dios de amor, pero Él es el dueño de la historia. Y dentro de todo esto, esa gente, los demócratas, lo que quieren es que están locos por salir de este hombre. Mire, este hombre se va en 3 años. Y si Dios no lo quiere allí, Dios se lo lleva. Pero le digo una cosa, lo peor que pueden hacer es matarlo.
porque todo lo que ha hecho los demoniocráticos es crear el ambiente para que maten a ese hombre. Ya han habido 2 atentados. Van a crear una guerra civil en su deseo. Y yo no hablo de todo, porque hay buenos, pero quienes controlan ese partido demócrata son lo peor de los Estados Unidos. Ahora mismo esa gran marcha de que no quieren rey, habían banderas a favor de los asesinos de Irán, habían banderas de eso de Hamas, de Palestina, habían toda clase de odio contra Trump, contra el presidente en medio de una guerra, y tenían banderas hechas a perfección. Ya sabemos que son más de 500, alrededor de 500 organizaciones de homosexuales, de antisemitas, de pro Hamas, de cuántas cosas hay, de cuánto loco hay. 500. Eso no se financió, había gente pagada. Una sola organización pagó $1.000 millones. 1.000, eso es 1 billón. Se espera que hayan gastado 2.000 millones de dólares en financiar, en propagar eso, en organizarlo. Y son 500 organizaciones de todo lo más vil que hay en el mundo y en los Estados Unidos. Y se sabe también que un hombre como George Soros, que eso no hay que negarlo, se llama que George Soros tiene un pasado. Su padre, durante la Segunda Guerra Mundial, viviendo en Hungría, le servía a la Gestapo y a la SS y al gobierno criminal nazi. Le entregaba, siendo judío, le vendía la vida de esa gente, se los entregaban y le pagaban y él se quedaba con todos los bienes. Así fue que George Soros hizo junto con su hijo y un sobrino, hicieron eso. Y luego, ¿quién usted cree que metió dinero para esas cosas que hicieron el sábado pasado? Y aparece algo de pueblo. Eso costó 2.000 millones de mover todo eso en la nación. Y en medio de una guerra. Hacer una manifestación contra el presidente, contra la ley, contra lo que se está haciendo en ese país por liberar a ese pueblo. Mire, usted me puede hacer lo que quiera conmigo, pero Dios me dijo, habla. Y yo le digo bien claro, el pueblo tiene que entender lo que está pasando. Que si van a tener, hermano, ya tienen un misil que llegó a la isla de San Diego, donde está una base inglesa. Es decir, que puede viajar ese aparato 4.000 de distancia. Y eso es lo que sabe, después que se ha creído que todo está destruido, ahora tiene un misil que viaja 4.000 millas. ¿Y usted cree? Y Francia, Italia, y toda Europa, todos están conscientes que el problema no es de los Estados Unidos, ni es Trump, es que había que parar a estos criminales. Dios es varón de guerra, Dios es Dios de amor, pero Dios también fue el que destruyó toda la raza humana cuando llegó allá para el tiempo de Jonás. Llegó que la maldad era tan grande que él se arrepintió de haber creado la raza humana y mandó un diluvio que se salvaron nada más que los animales que lograron entrar por obediencia al arca, y Noé y su familia, a saber 8, porque construyeron el arca y obedecieron a Dios. Dios fue el mismo que mandó a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Dijo, porque hemos llegado a mis ángeles, dice, hemos venido por orden, que ya esta poca vergüenza, y eso va para Estados Unidos, y eso va para Alemania, y va para Puerto Rico. Cualquier nación que se desvíe y llegue a la podredumbre que ha llegado la nación, y que cuando viene este presidente es perseguido porque dice que hay 2 géneros nada más. Y por primera vez se logra destruir el mito de la legalización del aborto. Y por eso, como los estados tienen poder, pues los locos que están ahí están locos por matar niños. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo. Y eso, lo grande es que en medio de toda esa depravación que está promoviendo desde Obama para acá y otros movimientos religiosos que se han ido al extremo del infierno, mis amados hermanos, Dios ha puesto su mano y ha protegido, porque está pasando algo. Así como todos esos locos han ido a protestar, a quemar las banderas de nuestra nación, a promover toda esa locura en Times Square, también en estos días miles de jóvenes y miles de juventud, de personas orando por Israel, dando gloria a Dios,
y testificando el nombre de Jesucristo. Y hay gente que ha comprado pantallas enteras durante todo el tiempo que hubo de Navidad para proclamar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está deteniendo los cultos de oración, las iglesias en ayuno. Y ese clamor que se celebra todo el primer lunes de septiembre, este año el lunes 7 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Todo lo que hacen las iglesias, todos esos cultos, todas esas vigilias, es lo que está protegiendo al pueblo de Puerto Rico de la inmundicia, de la depravación a lo que hemos llegado en este pueblo, de hacer un ídolo, de un depravado, de un individuo que promueve la brujería, la santería, el satanismo, promueve todo lo más vil en el catálogo de la mujer degradada, promueve la destrucción de la juventud y la depravación. Y luego lo apoyan y lo endiosan. Hay que orar para que se arrepienta y que se salve. Pero lo que tiene a Puerto Rico liberado de la destrucción que está acercándose, de todo lo que sea, terremoto y todo lo que venga. Pero hay un Dios que tiene aguantado lo peor, mis amados, por las rodillas que se doblan, por las manos que se alzan al cielo. Y nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no vea esa guerra. Si este Trump mete la pata y no termina la liberación de ese pueblo, Dios lo hará. Dios me reveló y me dijo, dile así, que yo haré lo imposible porque tengo un pacto con ese pueblo iraní. Ese pueblo que está aquí en la Biblia, está en el libro de Esdras. Yo no se lo voy a leer completo, pero dice que el profeta Isaías y el profeta Jeremías fueron los que trajeron el mensaje que Dios le dio a Isaías y le dio a Jeremías. Y llamó 150 años de haber nacido Ciro. Dijo, yo traeré a mi ungido, a mi siervo Ciro, y él bendecirá a mi pueblo. Y Dios ha hecho un pacto porque fue Ciro el que liberó después que estaba Belsasar gobernando. Léase el libro de Daniel. Fue el que rodeó a Babilonia y fue el que conquistó a Babilonia desviando el río y mató al rey Belsasar y se llevó a Nabucodonosor no como preso, sino como dignatario que murió hasta la vida de él, hasta el final, testificando de la misericordia de Dios. Y ese Ciro, que dice claramente, dice, así ha dicho, mire lo que dice aquí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, capítulo 1, después te lee el libro completo, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por toda la región, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual edifique la casa la cual está en Jerusalén. Que vayan y edifique. Eso lo hizo un persa. Eso lo hizo él. Y luego usted se va a buscar el libro de Nehemías. Y el rey Artajerjes, otro persa, cogió y le dijo al copero del rey, que era Nehemías, y le dijo, mira, ¿por qué debo tu rostro tan triste? Léase el libro completo. No voy a leer aquí esta noche, no tengo tiempo. No se vaya. Espérese, yo vine cansado de todo el día de hoy, pero me senté aquí porque el pueblo tiene que oír palabras, tiene que oír la historia. Y Artajerjes vio en Nehemías el copero y le dijo Nehemías, estoy triste porque mi ciudad ya se había edificado el templo, porque eso fue donde Ciro. Entonces dice, yo te daré dinero, te daré tropas para que tú restaures los muros, las murallas alrededor de Jerusalén. Eso lo hizo el rey Artajerjes. Pero el rey Darío, antes de eso, cuando Esdras llega y Dios lo envía a construir el templo por Ciro, eso sucede después que liberaron al pueblo de Israel, que quedó libre, pero entonces lo liberó Ciro. Pero Ciro manda a Esdras, y lo leí al principio, manda a Esdras para que levante el templo. Artajerjes manda a Nehemías para que levante los muros.
Y luego usted está hablando de Darío, que nombra a Daniel el puesto más alto de gobierno. Y luego cuando lo engañan los locos que estaban alrededor de él y pasa una ley de idolatría, que nadie adora a ningún Dios que no sea él se da cuenta del error, porque los gobernantes y los cristianos y los líderes cometemos errores. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Todos tenemos que autoexaminarnos, es ver qué es lo que nos están metiendo estos brutos animales, porque perdóname que están usando la prensa de Estados Unidos, la televisión CBS, Times Magazine, el New York Times, el Boston Globe, etcétera, y están usando CBS, ABC, CNN, todo eso que están usando. Y la información está aquí. Usted prende la radio y prende la televisión. Y casi toda la radio y la televisión está por individuos extremistas de izquierda, anticristianos, antijudíos, y Trump es el diablo, porque el hombre no están de acuerdo que detuviera, que siguieran cambiándole el sexo contra la voluntad de los padres, y que tu mujer tendrá su falla, pero se ha puesto en la brecha, y Dios está viendo eso. Y estos eran reyes impíos que tuvieron la luz que no han tenido muchos gobernantes. Y si ese hombre Trump sigue obedeciendo a Dios, es un imperfecto, cometerá errores. El día que se aparte, Dios le hará justicia. Pero, hermano, Dios usa a quien Él quiere. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y por eso, olvídese, yo les digo la verdad. Yo no le daría un voto a un partido político que respalde toda esa indecencia, toda esa depravación. Y aquí lo digo lo mismo. Políticos que aquí se pasen por ser estadistas, lo que sea, y luego se van a Estados Unidos a aprobar a esos demócratas, terminan pero un voto. Porque nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y orar a Dios, que Dios nos guíe. Que escoja gente temerosa de Dios. Y hay gente, impíos que tienen obras de gente santa, gente buena, temerosa, pero escoger gente que gobierne con el temor de Dios, no que se vendan después y aprueben todo lo que quieren aprobar, cerrar las iglesias ante cualquier pánico de cualquier porquería, y usen el departamento de salud para hacer lo que les da la gana y abrir ante la prohibición de que los hospitales no hagan con continuación de operaciones y mantenimiento de eso de transgénero, de cambiarle el sexo a las mujeres y a los jóvenes y a las jovencitas. Y eso quieren algunos hacer aquí. Pero les quiero decir, todo esto está Dios mirando. Entonces tenemos aquí estos hombres, Esdras, Daniel, Darío, otro rey persa, lo pone a gobernar. Y cuando lo pone a gobernar sobre todas las provincias, todos los sectores del imperio persa, el grupo que hay siempre, lleno de celo, lo engañaron, pasó una ley y le dijo que todo el que no adorara y orara solamente a él, porque Dios ahora es el rey, siguiendo la teoría de los faraones y de toda esa locura, y de los emperadores que llegan de Roma, que se declaraban todos Calígula de esos años después, y Nerón, y todo eso, se declaran, y los César se declaran Dios. Entonces vienen y la ley decía que lo echaran al foso de los leones, y como él estaba comprometido, porque la ley de Persia no se podía cambiar, entonces él lo mandó al foso. Pero fue él mismo, el rey Darío, que se para ante la fosa de los leones, y le grita a Daniel y le dice: Daniel, no tengas temor, que el Dios que es grande, que te libró, que libró a Israel, que libró a todos ustedes, ese Dios también te librará de la boca de los leones. Ese rey persa lo saca de la cárcel y echa a la cárcel a los leones a todos los que promovieron esa ley, que lo engañaron. Y ese era un persa. Y luego está, finalmente, primero está Ciro, después Ciro, Artajerjes con Nehemías, y luego está Darío con Daniel, y luego está en el libro de Esdras, que no se lo va a leer, en el libro de Esther está el rey Asuero, y usted sabe cómo fue que llegó yo no le voy a leer la historia de Esther, cómo Esther llega a ser reina, cuando un tal Amán
había proclamado la muerte de todos los judíos por un problema que tuvo, un disgusto que tuvo con Mardoqueo, el tío de Esther. Y le hace el libro para que vea cómo ese rey Artajerjes la recibe, porque ninguno, ni la esposa podía hablar con el rey. Y ella se arriesga, ella dice que perezco, si perezca, que perezca. Nosotros tenemos que servir a Cristo, nosotros no tenemos que mostrar miedo a lo que venga. Dios está en su trono y todos nosotros estamos en las manos del Señor. Deje de estar con miedo, que si se va la gasolina, Dios hará lo que quiere hacer con nosotros. Nosotros estamos mirando un reino que está allá, un rey que viene de camino. Estamos viendo que Jesús nos dijo que cuando viéramos todas estas cosas acontecer, sepamos que su venida, todo está por venir, que ya pronto nuestra redención está cerca. En vez de estar, ay Dios mío, y que Trump nos creó el problema, que Trump es Dios que está moviendo sus fichas, tiene un pacto con ese pueblo. Y el último fue Asuero. Y Dios hace que usted diga, se cayó el matrimonio de esa gente, y lea de la Biblia y dice que tuvieron que hacer como una competencia, y esta mujer, su tío Mardoqueo, le dice, tú para esta hora quizás Dios te dijo, tú vete allí. Y entre todas las mujeres, ella fue escogida por el rey y la nombraron reina. Y eso le dio oportunidad de llegar al rey. Y aún siendo esa reina no podía hablar con él. Pero ella, cuando habla de Mardoqueo le dice, para esta hora quizás Dios te ha puesto aquí. Quizás para esta hora Dios te ha puesto. Ve y dile al rey Asuero que Amán ha creado una ley para matar a todo el pueblo judío. Eso es lo que están haciendo todos estos bandidos de ayatollah, esta religión islámica y un montón de otros individuos como en Nigeria, e iguales seguidores de estos, los hutis ahora también metidos, tratando de cerrar la economía del mundo. Hermanos, esto es una guerra espiritual. Y Dios está cumpliendo su pacto con esa gente que han sufrido desde el 1979. Han sufrido, mi hermano, la humillación, la masacre, el maltrato, especialmente las mujeres. Y Dios ha permitido esto para que el mundo despierte y vea que eso es lo que quieren para Puerto Rico, eso es lo que quieren para toda Europa. Ya Francia, ya Inglaterra, ya grandes países, eso, y Alemania, tienen un problema por dentro. En Estados Unidos ya están metidos en varios estados. En Nueva York ya tienen un alcalde de estos islámicos radicales, que ahora va a poner una ley para prohibir los perros, porque los perros le molestan a los musulmanes. Y pronto en Texas, en 8 diferentes municipales, ya están metidos. En Minneapolis, casi 200,000, 180,000 están en esa área ahí de Dearborn. Y cómo han robado dinero, cómo han hecho para traerlos acá, traer la gente, cómo se han cogido el dinero para los ciudadanos legales, para la gente honesta, y se lo han robado. 2 billones, también lo mismo en Massachusetts y en otras partes. Esto se está descubriendo por un periodista nuevo, por un jovencito que se ha arriesgado la vida y está investigando en toda la nación. Y yo creo que va a salir un premio grande para ese muchacho, descubriendo cómo este movimiento islámico está preparando el camino. Ya en New Jersey, la ciudad de Patterson, eso lo controlan varias ciudades allí, controlan varias ciudades en Michigan, y allí también controlan también en lo que llaman ahí en el sitio de Dios mío, Luis se olvidó, tengo tantas cosas, estoy haciendo de memoria, pero que es Minneapolis, Minnesota, lo que es Minneapolis, no sé, el gobernador posiblemente termine preso porque se ha aprovechado de eso para quedarse en el poder y por el voto de esta gente. Mano, alguien tiene que decirle al pueblo, abran sus ojos, ustedes que viven en Nueva York, pastores, no le cojan miedo a este demonio que está gobernando, enfréntenlo, oren para que se convierta, y si no, que Dios haga justicia, porque Dios está viendo lo que está pasando, y Dios tiene un pacto. ¿Y qué pasó con Esther? Que convenció al rey que Amán era un desgraciado hijo del diablo y que le habían firmado un edicto para matar a todos los judíos. Y ella convence, Dios la usa, y el rey Asuero manda arrestar a Mardoqueo, manda arrestar a Amán, y manda que no se toque a un judío. Hermano, la noche que esta guerra comenzó fue la noche que los judíos en el mundo comenzaban la celebración de Purim. Esa es la celebración que hicieron ellos después que el rey Asuero no solo los libró de la muerte
y les dio derecho para defenderse, y mandaron a matar, a degollar o a ponerle en la horca a Amán, y defendió al pueblo de Israel. Y desde esa noche que se empezaron a liberar de todo eso, y no pudieron matar ni un judío, y el rey echó para atrás echó para atrás totalmente la ley, y mandó al pueblo de Israel que se defendieran. Y no solo eso, cogió a Amán y lo mandó a que lo ahorcaran con la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Dios hizo un pacto con ese pueblo. Y los judíos, la noche que empezó todo esto, los judíos comenzaban la celebración de Purim, donde celebraban la noche que Dios los libró de la muerte, la noche que Dios juzgó a Amán, la noche que Dios usó a Esther y el rey declaró la vida y exoneró a los judíos de la muerte y le dio el derecho de defenderse. Hermano, esto no es coincidencia. En esa guerra hay que orar para que Dios le dé libertad a ese pueblo. Usted no está en eso. Pregúntale a un cubano, pregúntale a un chino, pregúntale a un nigeriano, pregúntale a un venezolano lo que es vivir bajo un engaño de unas personas que mueven el socialismo y mueven el marxismo y mueven la brujería y mueven todo lo que significa vivir en miseria, mientras los grandes se hacen. Las hijas de Fidel Castro viven como millonarias. Las familias de los criminales que han gobernado Venezuela viven como millonarios. Usted dice que esto es política, que le moleste, pero alguien tiene que decirlo. Y la misma noche que Dios libró de la muerte a los judíos y celebraron Purim, esa misma noche Dios empezó a hacer juicio con los iraníes. Yo les quiero decir que el pueblo cristiano tiene que tener cuidado, tiene que abrir sus ojos. Dios ha enviado un juicio sobre esa gente. Termina el juicio Trump, o como sea, Dios enviará un juicio sobre esa gente criminal y le dará libertad a ese pueblo, hermano. Esto es el comienzo de Dios cumplir sus compromisos con aquellos que han sido fieles en el pasado, con aquellos que han sido fieles con su pueblo. La iglesia tiene que mirar a Cristo y tiene que echar las vendas políticas fanáticas a un lado y tiene que orar que Dios haga su voluntad y tiene que orar que Dios nos libre de ser engañados por unos individuos que mienten y mienten. En Estados Unidos han entregado el país a los depravados, han entrado las escuelas a que corrompan la niñez y que los padres no tengan nada que decir. Ese departamento de educación hay que sacarlo completo, hay que desmantelarlo, porque es la destrucción de la educación de los niños, llevándolo a la depravación. Cómo están usando el dinero para promover todas las ideas socialistas, que el socialismo es una obra es el comienzo de lo que se llama el comunismo, es la base del comunismo. Eso vino de Francia por Marx y Engels. Eso está metido, bueno, el Partido Socialista, Comunista, Demócrata es el que está en el poder en Nueva York. ¿Quién iba a pensar esto? ¿Cómo han comenzado las universidades a levantarse contra el pueblo judío de Norteamérica? Yo le digo esto en esta noche y quiero terminar con esto, hermano. No, mejor quédese callado, pero órele a Dios que Dios haga su voluntad con ese pueblo. Usted ha visto cómo han salido a las calles esas mujeres, esos jóvenes y esos hombres y los han masacrado en el nombre de Alá, en el nombre de Alá, del demonio ese que llaman Dios. Y mucha gente no se atreve a hablar, pues a mí no me importa pagar el precio, pero alguien tiene que advertirle. Ore por el pueblo persa, oren por esas mujeres que están esclavizadas en ese país. Ya Dios ha comenzado y Dios usará a Trump o a quien sea, pero con el tiempo Dios hará juicio. Y le voy a decir esto: si no lo termina de una forma, Dios va a abrir la tierra para que esa gente que desde 1979 han esclavizado a mujeres, a niños, han enviado muerte a través del mundo, son probadores del terrorismo. Si adquieren una bomba atómica, usted va a ver la primera guerra nuclear. Y nada dice en la Biblia que eso no acontezca.
como tampoco dice que no acontezca una guerra mundial, como no dijo la primera ni la segunda, ni Corea, ni Vietnam, ni nada de eso, pero pasaron. La iglesia tiene que, en vez de estar miedo, ahora es que tenemos que orar, ahora es que tenemos que ayunar, ahora es que tenemos que proclamar a Cristo y levantar y no avergonzarnos y servir al Señor con todo nuestro corazón, examinando nosotros mismos y sacar todo lo que desagrade a Dios de nuestras vidas y serle fiel a Dios. Y de los hombres malignos se encargará Dios. Yo oro por ese pueblo, hermano. Yo oro por los hermanitos en Nigeria. Yo oro por la gente allí donde están los hutis, en Somalia, en toda esa área por ahí, donde ser cristiano hay que pagar un precio. Y esta noche, coge esto y dale share. Y si usted cree que yo estoy mal, ore por mí. Pero dice, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me manda hablar. Padre, permite que en el día de hoy tú hayas advertido la historia al pueblo, que esos reyes, Ciro, Artajerjes, Darío y Asuero, fueron el pueblo persa que cayó en el engaño de estos islámicos, que son no una religión, son un partido político que odia al cristianismo, que odia al pueblo de Israel, y que Dios ha comenzado a defenderlos. Y si usted estuviera en sus botas, en sus zapatos, usted sabría lo que es vivir bajo un régimen que, porque una muchacha se convirtió siendo hermana de uno de las guardias esa grande que tienen ellos, la mataron con su hermano mirando la ejecución. La muchacha que hace unos años, por no ponerse el trapo ese en la cabeza, la mataron a pedradas. Y el mundo se queda tranquilo. Y lo único que piensa es en el petróleo y en la gasolina. Piensa en el sufrimiento de todas esas mujeres y todo ese pueblo que ha tenido que pasar por 40 y pico años. Desde el 1979 están esos criminales en el mundo haciendo lo que les da la gana. Bueno, Obama le envió $400 millones, un montón de dinero en efectivo, tan pronto llegó al poder. Biden le quitó todas las restricciones que tenían. Hermano, le han dado el dinero para que tuvieran las armas que tienen hoy en día. Pero hay un Dios que nos está diciendo, aún por el cine, aún en todo lo que está aconteciendo, aún con la prensa comprada, llena de odio, llena de fanatismo, comprado gratuitamente, promoviendo la indecencia, promoviendo el odio y no recalcando la verdad. Aún con eso, Dios le habla el corazón al pueblo, que tengamos cuidado y analice todo lo que digamos, porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. En 2 de Corintios 2:11, Pablo le dice a los corintios, dice, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. Y dice, en otro dice sus artimañas. Pedro, en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y veraz, porque vuestro adversario anda alrededor cual león rugiente buscando quien devorar. Hay una lucha con demonios, hay una lucha con ángeles caídos, hay una lucha contra el mal y el mal contra nosotros. El mundo está lleno de ángeles caídos y de demonios, pero también está lleno de personas que oran, que ayunan, que combaten, que oran 24 horas aquí, otros por allá. Tenemos el poder más grande que el poder atómico. Estos locos tienen el uranium para hacer bombas. Y si fueron capaces de mandar a la isla de Diego a 2,000 y pico de millas, tienen un alcance de 4,000 millas. Yo me recuerdo cuando nosotros en la escuela estaba la Guerra Fría y sonaban las sirenas en Nueva York y nos mandaban a los refugios. Hermano, ya estamos al alcance de todo eso. Y eso no hay nada. El único que lo puede impedir es Dios. Esa gente llegan a tener, si ya tienen misiles que llegan a 4,000, llegan a Berlín, llegan a Roma, llegan a Londres, llegan a París, llegan a Polonia, llegan hasta los confines, hasta donde 4,000 millas le lleguen.
pero también tienen miles de células terroristas en Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico. Y en Venezuela tenían una base de entrenamiento, según las enseñanzas, las informaciones que llegan. Los iraníes estaban metidos en Venezuela y todavía están escondidos allí, hermano. El peligro lo tenemos alrededor nuestro. Pero hay un Dios que ha dicho: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los Omnipotentes. De ellos Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien yo confiaré. Padre, en el nombre de Cristo, que este 7 de septiembre sea el día más glorioso, donde el pueblo tuyo descienda con el fuego del cielo, y que el fuego se extienda a toda la República Dominicana, Haití y a toda América Latina, y que de Puerto Rico salga el grito de clamor sobre nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros ancianos, que no sean engañados, y que libre este país de la invasión de demonios, porque más puede nuestra oración que el poder de Satanás. La oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Si mi padre y mi madre me dejaran, dice bien claro, con todo me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, Jehová con todo me recogerá. Y dice bien claro que Él nos proveerá de sus riquezas en gloria todo lo que haga falta, hermano. Que Dios los bendiga, pero Padre, bendice a este pueblo que ha estado pegado a esta hora, y que este mensaje siga por ahí para abajo, y que nos cuidemos de todo lo que nos están, las mentiras que nos están metiendo por televisión y por medio, hasta predicadores que han apostatado de la fe, o que meten miedo en vez de decirle al pueblo: si Dios con nosotros, nosotros no tenemos que tener miedo de nada, porque si nos morimos, nos vamos con Cristo. Y todo lo que nos haga falta, dice Jehová mi pastor, y nada me faltará. De alguna forma Dios nos dará para sobrevivir, pero no podemos tenerle miedo y estar todos guardados, porque la gasolina subió. El Dios de la gloria sea con nosotros. Padre, dale fe, dale salud, dale esperanza al pueblo, dale gloria de tu nombre, Señor, y toma a todas estas personas que están atropelladas. Trae abajo este gobierno demoníaco de los ayatolas, que se conviertan como algunos ayatolas se están convirtiendo también, porque tú te le estás revelando, porque también son almas, pero tú ciertamente eres el Dios de amor, pero es también el juez de toda la tierra. Señor, sea tu nombre, que milagros sean efectuados en este momento a través de todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, déjeme leer aquí algunas personas que han llamado. Bueno, hay montones. Déle cierre a esto hoy. Norma González, lo está viendo. Norma, Dios le bendiga, y a su amada familia. Gerardo González, Jacob contra el ángel, ese es el que está allá atrás. Gerardo González es un audio hecho por un famoso artista. Jacobo contra el ángel, así mismo. Gerardo González, Dios bendiga, reverendo, saludos desde Panamá. Nereida Montalvo, Dios siga bendiciendo, gloria a Dios. Junior González, Dios le bendiga, varón de Dios, saludos desde Filadelfia. Zaira Monroy, Dios le bendiga mucho. Ramón Pérez, el Espíritu Santo. Ramón Pérez, cierto. Oh, Joel Alvarado León, hay que vivir en santidad. Todos nosotros tenemos que ir examinándonos y limpiándonos de todo lo que a veces no nos damos cuenta que hay en nuestra vida. Oh, Ramón A. Pérez, cierto. Joel Alvarado León, vivir en santidad. Dice Ramón A. Pérez, hablar la palabra. Joel Alvarado, pues aquí le hemos dicho la palabra de acuerdo al significado profético. Todo lo que se ha dicho aquí está en la palabra. Joel Alvarado, muchos han permitido a Jezabel ante las iglesias, eso es verdad. Andy Valentín, el temor de Dios es lo que se ha perdido. Ramón Pérez, cierto. Alexandra Silva, Dios le bendiga. Rasky María Eugenio nos está viendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Andy Valentín, el temor de Dios es lo que se ha perdido. Ramón Pérez, cierto. Alexandra Silva, Dios le bendiga. Rasky María Eugenia lo está viendo. Ramón Pérez, pastor, de acuerdo con usted, somos la generación de Mateo 24. Ramón Pérez, Ezequiel 33, léalo. Saúl Gala pide oración por mi salud. Andy Valentín, porque la palabra de Dios no se vende. Ramón A. Pérez, estoy
totalmente de acuerdo con usted. Silvia L. Serpa Mercado me está viendo. Silvia Espinosa, Dios le bendiga. Pastor Andy Valentín, Dios bendice al dador alegre. Esther Baez, Dios le bendiga. Silma Espinosa, amén. Berta Talavares, Dios le bendiga grandemente. Reverendo Rasky, Carmen Rivera, Dios le bendiga grandemente. Saludos de Kissimmee, Carmen Joya. Me encanta volver a verlo. Tenía meses de no ver su programa, ya que no tengo cómo ver su programa por la noche. Es el que se transmite de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, y por todas busque todas las plataformas de la cadena del Milagro. De 12 a 1, de lunes a viernes, se transmite el programa, que también se retransmite cuando no estoy haciendo el Facebook Live. Me encanta volver a verlo. Tenía meses de no ver su programa, ya que no tengo cómo ver su programa, y lo veo por aquí. Ande Valentín, Dios le bendiga. A Esther Baez, Dios le bendiga. Salma Espinosa, por aquí dice sí, Andy Valentín, Esther Baez. Bueno, vamos a subir por aquí. Carmen Rivera, también desde Kissimmee. Carmen Joya, bueno, también está repetido. Maribel González, Dios le bendiga. Rosa Enid Estrella, Dios le bendiga. Raski, Ramira Morati, bendiciones. Angie Morales, Dios le guarde mucho y le bendiga. Amén. Julio Ángel Rosado, déjame ver, está por aquí. Dios le bendiga. Andy Valentín, por haberse multiplicado maldad, el amor de muchos se enfriará. Ter Rivera, Dios le bendiga. Ramiro Ferrer, desde Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia. Dios bendiga y guarde a Colombia en el momento difícil. Dios bendiga a Reverendo Gerasi, a todos los hermanos que siguen este poderoso programa. Guillermo Rodríguez, Dios le bendiga, pastor, porque lo que usted está predicando sobre la ofrenda, muchos lo que hacen es trasquilar las ovejas. No, ofrendar es bíblico. Eso no es malo. Diezmar es bíblico, pero es voluntario y de corazón. No venir y engañar a la gente, y lo que están haciendo mucha gente, como esa que está diciendo que subió al cielo, que hay un banco que tienen ahí arriba guardando el dinero que usted le dé a ella. Dígale, venga, pastor, que lo que usted está dedicando sobre la ofrenda, mucho lo que hacen esta que la vea. Dios reprenda a los falsos pastores y ministros fraudulentos, avaros. La mayoría de los pastores y evangelistas son gente honesta y buena, pero la apostasía ha llegado. Andy Valentín, por haberse motivado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ter Rivera, Dios le bendiga. Ramiro Ferrer, de Villa del Norte de Santander. ¿También? Dios bendiga a Reverendo Jorge Rasky y todos los hermanos que siguen este programa. Déjeme ver. A ver. Por aquí Rey García, Ramiro Ferrer. Bueno, vamos a ver. Esto está lleno, son muchos. Y hemos Rodríguez, pasar por... Dios le bendiga, pastor, por lo que usted está predicando sobre la ofrenda. Muchos lo que hacen ya esto lo leímos. Déjame ver por aquí. Guillermo Rodríguez, Dios le bendiga desde Chile. Él va a ir a Santiago, Rodríguez Santiago, el Señor le bendiga. Usted y su familia, Guillermo Rodríguez, amén. Ruth Fernández Rivera, Dios le bendiga. Franklin Martínez, Dios le bendiga. Samuel Azuajua, Dios le bendiga, ministro, desde Venezuela. Estamos viendo desde Venezuela, ministro, transformando vida. Ministerio Transformando Vida. Dios le siga bendiciendo. María Otero lo está viendo. Déjame ver por aquí. Ajá. Y, María Otero también. Andy Valentín, Anita Díaz está allá en Orlando. Ada Morales, Dios le bendiga grandemente. Pastor Benjamín Rodríguez, Dios te bendiga, Benjamín. Estás ahí en la calle Comerío. Cada vez que paso por esa calle me recuerdo de ti. Y voy a tener que ir un día de esto y aparecerme allí y compartir con ustedes. Yo admiro a este hombre. Este es un verdadero pastor, un hombre de Dios. Te bendiga grandemente, Benjamín. Te amo y te admiro muchísimo. Dios te bendiga. Gladys Farías, salvación, liberación total, protección para Matías, Belén e hija, Edgardo y Claudia, hija, Gladys y José. María Feliciano, Dios le bendiga grandemente. Gladys Farías, ya conté pero aquí está varias veces. Pastor Benjamín ha estado ahí oyendo.
Que Dios te bendiga. Y tengo que pasar. Yo estoy haciendo un itinerario donde voy a visitar todo, por lo menos una vez en semana cuando esté aquí. Yo voy a mi iglesia los domingos, pero voy a sacar el día que pueda. Estoy haciendo una lista de iglesias para ir y compartir con ustedes mucho antes de Clamor. Este lunes estaremos mi hija y yo, estaremos en el camino de Clamor, en la pista atlética Andrés Cruz Torres. Esto es en el pueblo de Morovis. La pista atlética Andrés Cruz Torres. Ahí hay un teléfono que usted puede llamar para que le digan cómo llegar. 939-363-1928. Esto en el pueblo de Morovis. A las 6 de la noche comienza la actividad. Yo voy a estar allí con mi hija. Y de ahí, y acompañado de mi gran ángel que Dios envía, a nuestro hermano Clemente. Y él llega con su carro y me lleva. Y después de eso voy a salir de allí para buscar a mi esposa que llega por la noche de Panamá. Así que mañana en la noche, a las 6 de la noche, estaremos en Morovis, Kimi y yo, y estaremos allí orando por el pueblo y tremendo lo que Dios va a hacer allí mañana. Y vi un video de un hermanito parado en una esquina anunciando el evento. Tuvimos problemas en la ciudad de Guayanilla con la lluvia. El estadio no se pudo usar. La lluvia fue terrible, hermano. Y eso tenemos programado para otra fecha. Y ahora, pues mañana a las 6 de la noche, en la pista atlética de Andrés Cruz Torres, en el pueblo de Morovis. Y después de muchos años, yo le dije, Kimi, yo tengo que ir para ese culto. Y voy a estar junto con mi hija y vamos a estar ministrando allí. Ella me ha predicado un mensaje. A mí me da una palabrita allí y yo la presento. Porque creo, hermano, que vamos camino a Clamor. Hoy he tenido un día maravilloso con mi hijo. Hemos tenido un día precioso hoy. Hasta lo último. Y el perro ahorita quería meterse en el Facebook otra vez. Está por ahí. Gladys Faría, salvación, liberación, protección para Matías, Belén, hijo de Carlos, hijos. Y yo ya oramos por todo. Déjame ver por aquí. Roberto Acevedo Lalíndez desde Ciales, ese otro pueblo que hace años yo no voy. Vamos a ver todos los pueblos que podamos ir. Y yo, antes que venga el día de Clamor, el 7 de septiembre, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, especialmente por las generaciones que estemos preparando para que se enfrenten al mismo Goliat aquí en este país. Roberto Acevedo Líndez desde Ciales, Janet L. López, dice Janet López, Yoli Estrada, bendiciones para todos y para usted, amado reverendo. ¿Dónde está? Eladio Rodríguez, Dios le bendiga, saludos de Humacao. Sigrid Cordero, Dios le bendiga, muchas bendiciones, hermano Jorge. Sí, Yoli Estrada, tenemos que protestar más, hacer más marchas, dejarnos sentir. Somos muchos y a estos políticos les interesan los votos. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por aquí dice Irma Granado, Avilés, Dios te bendiga. Debe ser hija de Granado, que fue un gran pastor. Claribel Santiago, Dios le bendiga, amado hermano. A ti, familia, Cristo viene, aleluya. Luis Cordero, desde New Jersey, Dios le bendiga y saludos. Claribel Santiago, Anali Perdónica Tice, bendiciones. Dice apóstol, siervo de Dios, gracias hermana por bendecirnos y por orar por nosotros. Anelia Verónica Tirsa, bendiciones. Anelia Noel Solano, Dios bendiga, lo bendiga a usted, lo ha usado a usted con este tipo de mensaje. Dios siempre lo ha usado a usted con este tipo de mensaje. Iglesia Remanente de Fe Floresta, Dios bendiga a su siervo, lo que los siga usando con esa gloria de estos últimos tiempos, desde Guayaquil, Ecuador. Mire dónde estamos nosotros esta noche, mi hermano. Luis Cordero desde New Jersey, Claribel Santiago, oh gloria a Dios. Norma González, Dios bendiga a usted y su amada familia. Oh Geraldo Sales, Jacobo Conterángel, déjame ver por aquí. Y yo creo que ya llega. Bueno, Irma Rivera
saludos desde Milwaukee. Y también hoy me llamó, cuando ya venía de camino conmigo, me llamó Tony, el dominicano, que es nuestro amigo fiel allá en Atlanta. Dios lo bendiga. Y me estaba preocupado porque no me escuchaba por aquí. Y estuvimos hablando y mañana vamos a estar hablando. Estoy planeando, tengo en San Francisco nuestro hermano Erwin Mack para octubre. Estamos preparando, ya le diremos la actividad, vamos para allá. Erwin Mack, Dios te bendiga. Dios bendiga al hermano Funes en Tennessee, Nashville. Y Dios bendiga a Tony en Atlanta con su iglesia tremenda. Y esto pues, mañana estaré hablando de nuevo con él y llamando a todos. Dionisio Bonilla, vive Dios. Irma Rivera desde Milwaukee, bendiciones. Hace años que yo no voy ahí. Iglesia Remanente de Fe Floresta, que ore por mi siervo, por Ecuador. Estamos pasando todo el país momentos difíciles de sangre en todo el país. Dios, aunque hemos orado, estas peticiones que se han hecho, como la que está haciendo tu siervo, y en Colombia, en todos sitios, contéstale las peticiones, Padre. Jorge Cabán, Dios lo bendiga, a toda su familia, gracias a Dios por su sabiduría y enseñanza. Gloria a Don Nereida Montalvo, déjame ver por acá. Ángel Marcial, ay Dios mío, estoy bendecido. Mi gran amigo, el obispo Ángel Marcial, Dios te bendiga, Marcial. Te estoy viendo cada rato por ahí y te admiro porque sigues para adelante. Dios te bendiga mucho. La última vez tuvimos una experiencia tremenda, estuvimos con él, predicamos allá en la Florida y la experiencia más grande la tuvimos en el programa de radio que tiene por Radio Luz. Y allí estaba Luis Penchi, que ahora está aquí, y Luis Penchi hizo lo que yo nunca había visto una persona hacer en la radio. Sabes que Penchi y yo hemos sido amigos, pero él siempre con su periodista a veces me daba duro, pero nos respetamos. Y Penchi ha tenido unas experiencias, Dios está trabajando en su vida. Y Penchi, pues, antes de que me presentaran, Penchi tomó el micrófono, estaba de director entonces allí en Orlando, en Radio Luz. Y ahora está aquí en el 1320. Y entonces Penchi cogió el micrófono y me pidió perdón por lo duro que me trató. Me trataba duro, pero era su trabajo. Y que a veces pues le duele a uno, pero uno brega con esta gente, pues Penchi era mi amigo y lo es todavía, lo admiro y creo que es el mejor periodista que tiene Puerto Rico. Eso lo creo. Dios te bendiga, Ángel Marcial, pues. Me recuerdo ahora de eso. Dios te bendiga por el trabajo que está haciendo en América Latina. Espero verte pronto. Y si estás en Puerto Rico, pues sabes que el 7 de septiembre tienes tu sillita allí. Tú sabes que ya nosotros, la tarima, hace años que nosotros nos bajamos. Se formaba un revolú por la tarima. Y lo que hicimos, el Señor me dijo, todo el mundo, hasta tú te sientas allá abajo. Y de allá abajo tú sí vas a predicar. Misael Blanco, saludos desde Canadá. Hermano, eso es un pueblo donde hay que orar, porque ese pueblo está bien afectado con el libertinaje y el Sodoma y Gomorra, pero hay gente fiel allí. Hace años yo tenía un audio suyo sonando, soñando. Yo tenía un audio suyo soñando y una señora empezó a maldecirlo a usted. Déjame ver qué. Ay, Dios mío, se me perdió una señora. A ver, Dios mío, quiero ver esto porque no quiero. Se dice, empezó a maldecirle a usted porque esa prédica era de poder. Y al momento esa mujer cayó endemoniada y se le movió déjame ver qué dice aquí. Dios mío, Dios poderoso y grande todo. Gloria a Dios. Bueno, déjame ver qué fue lo que dice aquí. Bueno, déjame ver dónde dice. Esa mujer cayó endemoniada y se le movió se le movió en su barriga como una pelota de béisbol que le estiraba hasta su ropa. Qué cosa más grande. Dios la libertó y Dios hizo algo tremendo.
Dios Crepo, Dios le bendiga mucho. Fuerte abrazo desde Aguadilla, Puerto Rico. Dios le bendiga. Buen estado, Bonilla. Tiene que venir para Cagua antes del clamor. Claro que vamos para allá, para Cagua también. Jorge Cabán, Dios le bendiga. Bueno, es que esto se mueve, Dios mío. Jorge Cabán, Dios le bendiga a ustedes y Dios por su enseñanza. Otra vez artista Anuel Marcial, que todavía está ahí pegado. Geraldo González, desde Santa bendiga, reverendo, saludos desde Panamá. Nereida Montalvo, Dios le bendiga. Iris Rivera de Milwaukee. Bueno, y por aquí, Manuel Badilla desde Michigan. Eso es territorio de lucha, hay que ir a Michigan. Misael Blanco, saludos desde Canadá, ese fue el que nos habló ahorita. Y entonces tenemos aquí a Manuel Valle desde Michigan. Misael Blanco Still fue libre. Y sí, fue libre. Dios la libertó a esa mujer. Bueno, hasta aquí, que Dios le conteste sus peticiones. Gracias, hermano. Y si usted, lo primero que queremos es que ore. Si no puede ofrendar, hermano, ore por nosotros, ore por mi esposa, mi hijo, mi hija, ore por el grupo de clamor, ore por el día de clamor, ore por el culto de mañana a las 6 de la mañana en el Parque Atlético Andrés Cruz de Torres, el pueblo de Morovi. El nuevo teléfono para usted preguntar ahí, pues 939-363-1928. Mañana nos veremos en Morovi. El miércoles nos veremos, mis amados hermanos, nos veremos frente al Capitolio a las 6:30 de la noche. En plena Semana Santa tenemos que hacer algo y hay gente que va a venir. Venga, si no tiene más dónde ir, venga y comparta con nosotros, con mi hija y conmigo, transmitiendo y con el grupo que estamos reclamando. Lo que estamos haciendo es creando una fortaleza espiritual en todo alrededor del Capitolio y empezamos en mayo del año pasado y en mayo cumplimos un año y eso mientras podamos vamos a seguirlo. Así que ore y Dios bendiga a la hermana Pérez, la hermana de la pastora, predicó tremendo mensaje, y Dios bendiga a la hermana María que se va para pronto para Estados Unidos. María, y me quedaste de ir el miércoles ahí, esperamos allí en el Capitolio en esta noche del miércoles próximo. Bueno, y sigue por ahí todo esto. Misael Blanco, ¿cómo podemos ofrendar? Desde Canadá, pues, usted puede, los que desean ofrendar, y lo hagan de corazón, lo que Dios le ponga, porque no hay que negar. Por eso las iglesias sostienen el diezmo voluntario. Lo que nos oponemos es a que se maltrate la gente, a que se abuse, que se engañe, que se hagan inversionistas, tratando de sacarles con engaño. No, el diezmo y la ofrenda uno lo da. Yo lo he hecho desde que antes de convertirme, del corazón, como pide Dios en Éxodo 25:1, voluntario del corazón. Pero el hermano dice, ¿cómo lo puede hacer desde Canadá? Bueno, yo pienso poner algunas plataformas más, pero lo que tengo ahora es el box number, que usted puede escribir a Clamor o Jorge Rasky o Clamor a Dios. Te manda Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Mayabón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios o Jorge Rasky, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O por ATH móvil, usted busca en la sección de negocios el nombre de Clamor a Dios y usted se conecta a través de eso y lleva, echa la ofrenda ahí, que eso llega a través del ATH móvil. También los que están cerca de un banco popular pueden ofrendar a través de la cuenta 140-012524. 140-012524. Y en Canadá, pues, usted puede usar me imagino, yo sé que allá es el dólar canadiense. No sé a cuánto está, porque me recuerdo que una vez que fui estaba sobre el dólar. Y me imagino que usted envíe lo que Dios le ponga en su corazón, averigüe cómo puede hacerlo. Acá lo que usamos el dólar, pero usted, si no puede ofrendar, escríbanos y nos da testimonio y ore por nosotros.
Eso es lo más importante. Ore por nosotros, que Dios nos supla, porque yo dependo de que Dios use personas que quieren ser auspiciadores. Y yo quiero que la ofrenda que recojamos en clamor, que ya antes de clamor Dios haya hecho un milagro, que podamos tener todos los costos y lo que se recoja ahí sirva para cualquier déficit que quede o para hacernos pasar luego el resto del año, porque todos estos viajes y todas estas cosas, hermano, nosotros perdimos todo, la oficina y todo eso desde después de María y después de la pandemia, y nuestra oficina fue escalada, fue saqueada 4 veces, y lo que hicieron fue grupos de odio. Yo tuve que, ahí se fue medio mundo también, me quedé prácticamente solo, con 2 personas o una, a veces solo, y realmente estamos sobreviviendo por la misericordia de Dios. Y me quedé solo perdimos la oficina, saquearon todo, maquinaria, todo. Bueno, regalamos a una iglesia, le regalamos la planta, que había costado como $40,000, y el tanque de gasolina o diésel que uno usaba. Eso lo regalamos y se lo dimos a una iglesia. No tenían una ofrendita, ellos no podían pagar eso, y el pastor que estaba en esa iglesia pues nos dio una ofrendita, creo que fueron como $500, y nosotros ni se lo pedimos. Y ahora ese hombre, hermano, está ayudándonos dentro de la coordinación. Mi hija lo nombró coordinador dentro del evento de clamor. Entonces, y tenemos coordinando personas en diferentes partes del país, así que ore. Y sí necesitamos la colaboración, pero debe ser de voluntario y de corazón, hermano. Si Dios le habla, si Dios le toca. Estos meses han sido difíciles porque la gente se va de fiestas, de regalos y todo. Pero Dios nunca nos deja, hermano. Dios nunca nos deja. Lo más que yo deseo de ustedes, oración por mi hijo, por mi hija que está en Estados Unidos, Kimi, que está al frente del Día Clamor, todo el equipo, como el hermano que es pastor, pero está ahora dentro del cuadro, pues ese hermano estuvo al frente del Día Clamor cuando hubo una crisis años atrás, hermano. Antes de esa crisis que hubo otra crisis, y ese hombre estuvo con nosotros. Y luego, por un tiempo no estuvo aquí, mi hija lo buscó y lo reclutó, y está como coordinador dentro del equipo. Y mi hija está la coordinadora general de todo, quien está coordinando todo. Y entonces tenemos como coordinador, sobre los coordinadores también, tenemos otras personas, y está nuestro hermano que está allí hoy, ese hermano que le digo, que estuvo los otros días conmigo, mi hija no pudo estar en el Capitolio. Así que ore por todos nosotros y que pase una noche bonita. Claro, hermano, yo he estado aquí casi 2 horas y ustedes me han soportado. Maesael Blanco, Hilda Zarega, dice el dólar canadiense. Bueno, hermano, envíelo como pueda, nos encargaremos acá de hacer con tripas lo que sea. Pero si todo lo más, que ore por nosotros. Y lo que ponga Dios en su corazón, porque realmente estamos esperando que Dios haga un milagro este año, que no tengamos que tener déficit ni nada, y que Dios provea, que Dios toque gente que de corazón quieren colaborar. Que Dios le bendiga, y ore por mi esposa que estará viajando mañana, y ore por Kimi y su esposo y el grupo que vamos a estar todos ahí en Morovis, en la pista atlética Andrés Cruz Torres. Que Dios le bendiga, y si tiene alguna pregunta llame al 939-363-1928. Dios le bendiga y que descansen después de tener que aguantarme todas estas horas aquí. Dios le bendiga. Saludos, Tony. Mañana te llamaré.